los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Dice, no heredarán. Gálatas 5 al 19, capítulo 5, versículos 19 al 21. Eso solamente son algunos textos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto es peligrosísimo. Nada más que lo vemos con el asunto de un hombre con 4 mujeres. Un hombre con 4 mujeres. Deja ver si aquí tengo el... Esta hoja que está aquí y esta hoja que está aquí es lascivia. No se la doy ahora porque no quiero asustarlo. Porque la practicamos todos los días. No quiero que se la vayan corriendo ahora. Idolatría, hechicerías, el que murmura es hechicero. Sí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El celo no es malo cuando es celo de Dios. Un señor una vez le prohibió a su esposa en Cuba ir a la iglesia porque llegaba muy tarde. Y me dijo, mi esposo no quiere que yo... A ver, ven acá, vamos a sentarnos. ¿Por qué tu esposo no quiere? Dice, porque llego tarde en la madrugada. Eso no es celo de marido que está con otro. Eso es celo de Dios. Aunque tu marido no sea cristiano, pues te está protegiendo. Eso es un celo bueno. A tu esposa o al esposo. Pero hay que ver cuando alguien dice, no hagas algo y por qué no lo debes hacer. Hay que meterse, hay que escudriñar las cosas que pasan en nuestras vidas. Y escudriñar en la Biblia significa sumergirse en lo profundo hasta donde tus pulmones te den capacidad a buscar el tesoro escondido. Esa es la palabra de escudriñar en la gramática hebrea, que es la que me interesa. La por acá no, esa es la que me interesa porque ese es el idioma de la Biblia. Escudriñar. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo, podemos estar mucho más tiempo bajo el agua, porque nos hace respirar. Sí. El apóstol Juan hace un aporte sustancial a esa lista horrenda de obras de la carne, las cuales son objeto de aborrecimiento por Dios. Entonces, he dividido en 2 partes este versículo, ya que tiene un doble propósito en su intención gramatical. Apocalipsis 21:8. La primera parte. Capítulo 21, versículo 8, parte A. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, no digas nada en contra de tu hermano mintiendo. No me miren mal a mí. No digas nada. Si nunca te lo han enseñado, no hay problema. Estamos en un taller donde recibimos sanidad y nadie puede hacerte daño y decirte, porque tú hiciste esto. Si hoy no empiezas a practicarlo, dentro de 2 minutos nadie puede acordarse. Porque así como escudriñar es, como les dije, sumergirse, el Señor el pecado lo ha tirado en el fondo del mar donde tú y yo nos damos pie. Y todos los mentirosos. ¿Qué destino les espera a los que practican deliberadamente todas estas horas de las tinieblas de la carne? La segunda parte. Tendrán su parte. No en el infierno. Hay otro lugar peor. Hay otro lugar peor. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En tercer lugar, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero, ¿qué me pasa? ¿Y por qué? Y me voy de aquí, me voy de allá y aquí no me quieren, ahí sí me quieren. ¿Qué está pasando? El que es nacido de Dios no tiene problema. Y podemos pecar. Es que somos débiles al pecado, pero somos fuertes en Cristo. Porque tenemos al Espíritu Santo
que nos redarguye. Y si pecamos, pues entonces algo pasa en el interior. Sí. Si no pasa algo en nuestro interior, hoy en el culto, dígale al pastor que haga un llamamiento. ¿Para qué? Para proceder al arrepentimiento. Porque no soy convertido. Hasta hoy no me había dado cuenta que yo no conocía a Cristo. No tenga miedo. Yo conozco pastores. Pastor también lo sabe. Que son pastores de oficio. Pues no son pastores. Porque tienen medio de ganancia. Y no son pastores por convertidos. Pero bueno, Dios tiene misericordia de algunos. Y les toca el corazón y dice, llevo 20 años pastoreando. Y eso pasó mucho en las campañas de Billy Graham. Pastores iban con sus iglesias. Y los hermanos decían, ¿pero qué hace pastor? Pero pastor, usted es convertido. No, yo pensaba que yo era convertido. Yo lo pensaba. El pastor lo ha dicho muchas veces aquí. Estamos en un país que está sucediendo eso. En cuarto lugar, el Evangelio de nuestra única esperanza. Qué bueno que no nos condena, aunque sí condena, pero en el caso nuestro tenemos una esperanza. Amén. Toda criatura que practica las obras de las tinieblas está condenada a recibir la ira del Cordero. Separación eterna de su gloria, que es lo peor. Que si el infierno, que si el lago de fuego que azufre. Si miren los problemas que estamos viviendo y las dificultades con las que nosotros tenemos que avanzar, cuánto sufrimiento y cuánto dolor, dígame usted que ya entonces no tengamos más acceso por la eternidad. No hay una segunda Biblia, como dicen que después va a haber una recapitulación y hasta Satanás va a ser perdonado. Ese pecado y los que le sirven y los que le siguen eternamente allí con el mismo enemigo de las almas. La excelente noticia que tenemos delante es que ese mismo evangelio que puede condenar también salva a la criatura que se acerca a Jesús. Hoy es el día. No fue el domingo pasado que fuimos confrontados. Hoy es el día. En el interior, eso no tiene que ser público, en el interior. La semana que viene vamos a tocar unos aspectos y con eso terminamos la clase, donde vamos a ver algunas cositas internas y vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace. Porque yo no soy el Señor. Yo no soy la cuarta parte de la Trinidad. Ni usted tampoco. Hermano, a veces no, o sea, no hacemos conciencia de Alto, para que te oiga. Aquí, para que te oiga. De lo que es la gloria de Dios y la ausencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos, por ejemplo, que a veces como personas sentimos ese rechazo de familias, de amigos, y nos sentimos aislados de esas personas. Ahora yo digo, y entonces no tenemos esa conciencia de lo que es la ausencia de Dios. Porque si humanamente lo sentimos, ese rechazo de las personas, pues imagínense no tener la... No quiera vivir nunca la experiencia de saber que en ese momento usted no tiene así la presencia de Dios, que se queda sin oxígeno. Continuamos. Dice, vamos a ver acá, ¿cuál es nuestra esperanza bendita? Aquí la tenemos. Tito 2:3. ¿Usted había leído alguna vez ese texto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 5:9. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí es donde la iglesia no va a estar. Porque la ira es para los enemigos de Dios. Para los enemigos del pueblo de Dios. Pero unos eventos anteriores los vamos a tener nosotros. Por eso es bueno que un día a las hermanas, no sé, esto hace falta. Yo tengo ya el libro de Apocalipsis terminado. Lo estamos ahora revisando, lo estamos editando para ver qué se hace con ese libro. Comentario que estamos haciendo acá en la iglesia. Y entonces tenemos también un comentario a Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 21. Hace falta que la iglesia completa pueda recibir esa conferencia. No para 20 minutos. No para 20 minutos. Hace falta que que se disponga de un buen tiempo. Aunque lo tengamos que hacer en diferentes momentos. Pero que se le dé a grupos de 20, 30, 40 hermanos que estén dispuestos a saber cómo tenemos que prepararnos. Porque la Biblia dice, el que lee, entienda. Pues mucho más estando ya justificados, por eso seremos salvos de la ira. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo,
para que tengamos una esperanza que es viva. La única fe que tiene una esperanza viva, porque Cristo vive. Amén. En quinto lugar, al tener pleno dominio de nuestras iniquidades, podemos ir confiadamente al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a reconciliarnos con Él. ¿Cómo? Míralo aquí. Si confesamos nuestros pecados. Fíjate lo que dice. A pesar de quienes somos nosotros, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros perdonados. Pero seguimos pecando y tenemos que estar a cuentas con Dios. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los que están convertidos no tienen que ver ese texto. Los que estamos convertidos también tenemos que verlo. Pero el que no está convertido tiene que decir, me tengo que arrepentir. Pero aún si estamos convertidos y estamos pecando, la oportunidad de arrepentirnos porque todavía hay tiempo. Reflexionemos. Dice el apóstol Pablo. Ocurrió un fenómeno en aquella iglesia para que el apóstol Pablo escribiera eso. No estoy parafraseando lo que hizo el apóstol Pablo. Líbreme Dios de creérmelo. Pero yo sé que estas cosas pueden contristarnos a nosotros. De escuchar, y a mí me duele, pero tenemos que decirlo. Porque es mejor que el dolor venga ahora, a que entonces estemos en un lugar donde el dolor nunca se va a acabar. Entonces, si nos estamos contristando, bendito sea el Señor. Lo que tenemos es la oportunidad de cambiar. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Si lo que estamos haciendo produce arrepentimiento, la clase ha tenido la efectividad para la cual la hemos preparado con mucho amor para todos nosotros. Porque habéis sido contristados según Dios, no por lo que yo he dicho, sino por lo que tienes escrito en tu palabra ahí en tu folletico. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Conclusión. Hoy hemos visto algunas obras de la carne que Dios aborrece y es muy probable que todavía estemos muy débiles en la fe practicándolas. Quizás no la conocen. No voy a decir lo que dice el mundo, que el desconocimiento es alguien. No. Aquí es diferente. La iglesia no condena. La iglesia conoce el pecado y no le pasa la mano, pero trabaja con las personas para que abandonemos una mala manera de vivir. El pecado no puede en ningún momento llevarnos a una crisis sin salida. La iglesia es un lugar de restauración, mis hermanos. Es en ella donde estudiamos el Evangelio para provecho personal y colectivo. Evangelio. Porque muchas veces me dicen, yo tengo fe. No, yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, yo tengo fe en Cristo. Confesar los pecados. No, yo creo en Cristo. ¿Por qué? Porque lo confesé. ¿Y qué? ¿Qué me has dicho con eso? Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué me dice con eso? No me dice nada. ¿Qué te dice ese texto? ¿Qué me dice la fe? La fe es una persona, Jesús. Y Jesús es el Evangelio. Entonces, conociendo el Evangelio, sé lo que puedo, lo que debo y lo que no debo hacer. No es por provisiones, sino es por amor. Aquel que entonces tiene una ley, que es ley en sí mismo, y me está diciendo que para entrar en el reino, para entrar en el jardín de Dios, tengo que despojarme de todo lo que Dios aborrece. No que seamos perfectos, pero por lo menos el día de mi llamado o el tuyo, que nosotros tengamos un porcentaje bastante elevado y los demás hechos se encargan. La iglesia debe tratar asuntos, si estamos terminando, a profundidad. Directo al lugar donde nuestras pasiones provocan que nuestra conciencia pierda el rumbo. Conciencia, brújula. En hebreo, conciencia, brújula. La brújula usted la pone y siempre apunta para el norte. La conciencia nuestra nos apunta siempre a Cristo. Cristo es la conciencia nuestra. Tiene que estar aquí. La mente tiene que ser renovada. Y la mente nos lleva a Cristo. Cuando vamos a hacer algo incorrecto, no, a Cristo. Hay un solo camino. Nuestra mente hay que renovarla constantemente. Es en ella donde se encuentra la brújula que indica el camino hacia la gloria venidera.
que nos aguarda, en donde estaremos por siempre con el Mesías. Si todo lo que hemos compartido nos contrista, con el propósito de ponernos a cuentas con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea Él y solo Él, siempre bendito. A Él sea la gloria, la alabanza, el honor y la gloria. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos has confrontado con el Evangelio. Ayúdanos y prepáranos, Señor, para que el próximo domingo comprendamos cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.